ese material motor, locomotoras, tanto de vapor, la mayoría vapor por supuesto, pero también algunas eléctricas y diésel, que han llegado a la red. El problema fue que la coyuntura era crítica. Estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial, donde España se quedó totalmente aislada de la tecnología exterior, y por tanto fueron unos años donde lo que se produjo fue una regresión. El servicio ofrecido por el ferrocarril se redujo, empeoró notoriamente, y los medios con los que se contaban también eran bastante deficientes. Para los ferroviarios, la posguerra también se convierte en una dura prueba. A las precarias condiciones de trabajo se suma el enrarecido ambiente político. Con otro problema fundamental también, enorme y gravísimo, que fue el problema de las purgas del personal. No solo por lo que supuso para las redes, quedarse en algunos casos sin el 60 o el 70% del personal cualificado, que fue inmediatamente persona por persona investigado, y aquel que no tenía adhesión al régimen, pues fue evidentemente separado de la empresa, sino también por el drama personal que supuso para muchas personas y para muchas familias. El mal estado de las vías y las máquinas provoca frecuentes accidentes. En uno de ellos, en el túnel 20 de Torre del Bierzo, mueren más de 200 personas en una brutal colisión entre dos trenes. Este accidente, como otros, será silenciado por el régimen. De hecho, en algunas ocasiones, se acusa a los maquinistas de sabotaje antes que reconocer el pésimo estado de la red. Me asomo al otro lado y veo un tren en la misma vía. Y digo, que vamos sobre un tren, Mejías. Y ¿qué va? ¿Qué esto que lo? Me cago en la leche, le dije así, se joda. Y le eché el freno y yo me tiré. ¡Pumba! Y le pongo al otro tren. Y menos mal que la máquina era la Renfe y la otra era una de Soria, una 400 de estas, que pesaría pues a lo mejor 100 toneladas menos que la que llevamos nosotros. Otra era la Renfe, que pesaba 180 toneladas. Le dio el golpe a la otra, los montó, y claro, y los soldados de seguida vinieron a por nosotros. Yo en el suelo, callado, hasta que oigo uno que dice, soy teniente coronel, con la pistola en la mano, alto ahí. Se detuvieron, y entonces yo subí a la máquina. ¿Qué ha pasado, maquinista? El hombre no hablaba, no sé qué le pasó, que no, nada. Digo, pues no, nada, que estaba el disco cerrado. El factor decía, sí, pero como siempre. Sí, es una época donde se produce una gran cantidad de accidentes. Hay que tener en cuenta también que las condiciones de trabajo de los ferroviarios eran realmente extremas, eran muy complicadas. Ahí hubo un gran esfuerzo por parte no solamente de los trabajadores, sino también de los directivos por mantener un servicio pues unas condiciones deplorables. El transporte era muy pesado, como los carbones eran muy malos, el trabajo era enorme de los fogoneros, de los maquinistas y de todo el personal que había. Luego el material estaba bastante abandonado porque no había vagones ni había nada de eso, y también se calentaban mucho los vagones por falta de tiempo para repararlos y eso, y fueron años muy duros. Entonces el maquinista, por la cuenta que le tenía, era el tutor de su máquina, cuidaba de ella, cuidaba de que se hicieran las reparaciones y cuidaba de que su máquina estuviese siempre a punto para circular, para poder trabajar y poder cobrar. Dos locomotoras del Rápido de Gijón, sorprendidas por la tormenta, quedaron aquí aprisionadas. Hasta unos días después no fue posible rescatarlas. Tras 8 días de intenso esfuerzo, con una temperatura que en algunas horas llegó a ser de 20 grados bajo cero, se hicieron saltar las imponentes capas de hielo y desarrollaron la ingente tarea de dejar libres los caminos de hierro. Estas imágenes son más expresivas que cualquier comentario. Las máquinas en mal estado. Y claro, y entonces era cuando la dictadura, y a callar se ha dicho, porque yo podía hablar, la verdad, porque había estado en zona nacional, como digo, pero otros no, venga, este abajo, otra mano, lo peor que había, era un trabajo durísimo. Duro y mal pagado, pero gracias a los economatos de la compañía y muchas veces al extraperlo, los trabajadores de Renfe se convierten en la envidia de los otros obreros. Todo el mundo dice que en casa del ferroviario el hambre llama a la puerta, pero nunca entra. Ese dicho no es de antes, no es de los años 40. Ese dicho es de toda la vida, porque en el ferrocarril los sueldos han sido muy bajos siempre, muy bajos. Yo me acuerdo cuando los peones de Vía y Obras
ganaban 5 pesetas y 37 céntimos diarios. Antes en el año 35, 36, pues no pasaba el hambre, pero desde luego no salía de patatas, ¿eh? No, eso es verdad. Cuando se ha mejorado en la Renfe ha sido cuando ya se unificaron los sueldos, mucho después de constituirse la Renfe, mucho después. Cuando ya hubo movimientos obreros y se exigió que los salarios fueran un poquito más altos. Eso fue cuando mejoró bastante, porque el ferroviario sí, era el dicho ese, por la puerta de los ferroviarios pasa el hambre, pero no entra dentro. Pero el estómago te hacía cosquillas, ¿eh? Eso es así. Entonces pues hay multitud de historias de explicar de la época del extraperlo. Evidentemente, como el ferrocarril era de las pocas cosas que andaba en el país en aquellos momentos, pues el ferrocarril era el medio más empleado para realizar este tipo de tráfico ilegal, peligroso y perseguido. Y como toda cosa ilegal y peligrosa, pues era burlada y había sus recursos, sus trucos. Y por ejemplo podríamos explicar que uno de los trucos era que el contrabando de aceite de oliva a gran cantidad pues se realizaba en pellejos de piel, de cuero, que se sumergían en el tender. Entonces el tender llevaba agua, llevaba pellejos de aceite, entonces cuando llegaba el tren a destino pues la máquina se metía en el depósito y había toda una serie de gente implicada pues que se dedicaba a retirar estos pellejos, pero estos pellejos pues a veces reventaban espontáneamente y entonces el aceite se mezclaba con el agua de alimentar la caldera. Esto provocaba pues que salía una humareda negra inmensa por la chimenea de la máquina y la delación del hecho delictivo que estaba ahí, ¿no? Y bueno, lo consiguiente sofoco de personal que estaba implicado en esto. Hay que darse cuenta que las condiciones económicas no eran nada ventajosas para el ferroviario. Decían, el hambre pasa por la puerta del ferroviario, pero no entra, no, entraba y salía hasta por la parte de atrás. Entonces, pues se convivía mucho más debido a esa carencia de recursos materiales que teníamos, de los que estábamos, padecíamos de eso, padecía toda la sociedad en general y nosotros porque íbamos a ser ajenos a los ferroviarios, ¿no? Renfe proporcionaba un economato donde se podía obtener alimentos a un precio inferior al del mercado, proporcionaba sanidad, proporcionaba, como decía antes, viviendas, ocio. Es decir, el ferroviario estaba pues una especie de ciudad jardín donde pues tenía asegurado por las demandas básicas, ¿no? Para poder vivir. Todos estos sistemas de beneficios indirectos evidentemente trataban de compensar unos salarios muy bajos y la ausencia de libertades. Renfe se llena de hermanos, hijos y nietos de ferroviarios. Miles de familias encuentran refugio en la principal empresa del país, que llegará a tener 140.000 empleados. El oficio ferroviario marcaba mucho a una familia. Es decir, es muy frecuente encontrar que, en buena medida también, por supuesto, como consecuencia de los beneficios salariales y otro tipo de privilegios que los trabajadores ferroviarios tenían y que otros trabajadores de otras empresas, de otras actividades económicas, no contaban con ellos. Decía que era muy frecuente que los oficios, que la profesión ferroviaria se fuera transmitiendo de padres a hijos, encontrándonos generaciones de abuelos, padres, nietos, hijos, etcétera, que todos ellos son ferroviarios. Toda la vida he estado en esta vida y bien, como la había vivido desde pequeño, pues me continúa muy a gusto y me gustaba. De último, pues ya se iba uno cansando, eran muchos años, pero mi vida ha estado vinculada con la Renfe y con los trenes y sigo ahora lo mismo, porque ahora en esta casita donde estamos ahora mismo, es una casita pequeña pero muy maja, he vivido 20 años y aquí me jubilé en esta casita. Y vengo con mucha frecuencia porque me gusta ver el paso de los trenes y continuar con esta vida. La Santa Misa, bajo el palio de este cielo sin par, en pleno campo y ante la obra reconstruida,